Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos hablando acerca de José y en el tema anterior estuvimos estudiando en la Biblia acerca de cuando José estaba en la cárcel y que Dios lo bendijo y que todo lo que el jefe de la cárcel ponía bajo el cuidado de José, no tenía el jefe de la cárcel que preocuparse porque José lo hacía y tenía la bendición de Dios en su trabajo. Vimos también cuando vinieron los oficiales, el copero y el panadero del faraón y fueron puestos en la cárcel y tuvieron un sueño. Comentando acerca de ese sueño, lo cual vamos a hacer después de estas palabras, eh, compartí una experiencia personal con mi familia de unos sueños que mis padres tuvieron. Eh, Vuelvo a hablar de esto porque aunque ya lo dije en el tema anterior, quiero repetir ahora, hay personas que son muy supersticiosas y para todos tienen un sueño y para cada sueño tienen una interpretación. Y con respecto a los sueños, y cuando Dios da un sueño para que fuera para bien, es cierto que Dios lo hace. En ocasiones yo lo tengo, he compartido con ustedes esta experiencia, he sabido de otros que han tenido sueños muy importantes en su vida, pero no quiere decir que para una persona sepa cuál es la voluntad de Dios y qué camino debe seguir, qué decisión es la correcta y cuál no, no debe ser que la persona se ponga a pedirle a Dios sueño para que Dios le hable. Porque Dios ha dejado establecido bien claro a través de todos los tiempos la forma en que Él habla con nosotros. Es a través de su palabra, es a través de la Biblia, de los profetas que Dios elige. Todo esto tiene, eh, por otro lado, que el diablo en esta lucha que hay entre el bien y el mal, también envía sueños para confundir. Yo compartí una experiencia que tuve eh, con una visión en uno de mis temas está donde hablé de una falsa visión y el amor que se manifestó en la iglesia, así eh, tiene como título esa experiencia que tuve. Nosotros no podemos, porque si queremos hacer las cosas correctamente, no podemos basar nuestra confianza, nuestra experiencia y tomar decisiones basados en visiones o en sueños. Deben ser siempre basados de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, de acuerdo con lo que el Espíritu Profecía enseña. Por Espíritu Profecía me refiero a toda la Biblia, las Sagradas Escrituras, y cuando Dios haya establecido a alguien en este rol de profeta. También el ser humano toma los sueños para cuando son jugadores, sueñan con un número, sueñan con una cosa y le dan una interpretación. Muchas cosas hacen los seres humanos. Pero yendo a los sueños, en la historia de José, encontramos aquí en Génesis 40 que los sueños fueron enviados por Dios como un medio para lograr lo que Dios quería y para lograr en José
y en el establecimiento del pueblo de Israel lo que Dios quería que fuera, porque Dios sí también envía sueños. El profeta Joel, por inspiración del Espíritu Santo, dijo que en los últimos tiempos los jóvenes verían visiones, los viejos soñarían sueños, y eso lo aplicó el apóstol Pedro al momento del Pentecostés. En el discurso que él tuvo allí, habló de esto. Y también en las Escrituras se enseña que en los últimos días, en los días en que estamos, porque estamos en los últimos días, cuando llegue el momento del fuerte pregón, es una forma de hablar de la iglesia, momento de la lluvia tardía, momento del fuerte pregón, de lo cual nosotros vamos a hablar más adelante. Allí se repetirá esto que Joel dijo, que los jóvenes verían visiones y los ancianos tendrían sueños. Pero yendo al análisis de lo que sucedió con José en la cárcel, encontramos que hay algo significativo. Dice en Génesis 45, bueno, en versículo 4 también, que el capitán de la guardia se le encargó a José y también el capitán de la guardia le encargó a José, al copero, jefe de los coperos, al jefe de los panaderos. Y dice, y tuvieron muchos días en la prisión, o estuvieron muchos días en la prisión. Y los dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban en prisión, tuvieron cada uno un sueño en la misma noche, cada uno con una interpretación distinta. Aquí se ve la mano de Dios, porque no fue que uno tuvo un sueño y después al tiempo el otro tuvo otro sueño, sino que los dos tuvieron un sueño en la misma noche. Y vamos a ver en el sueño y en la interpretación del sueño que fue algo que Dios eligió que se hiciera, que Dios estaba dirigiendo esto. Pero la misma noche que los dos tuvieron un sueño, en el versículo que continúa, en el versículo 6, se ve o se hace palpable una de las características de José. Leo el versículo. Por la mañana, cuando José los vino a ver, los vio tristes. Quiere decir que José estaba atento a cómo estaba cada una de las personas con las cuales él tenía que ver. Y como que estos dos hombres estaban puestos bajo la atención de José, José los miraba con atención y se daba cuenta cuando había un contraste en su semblante, cuando había una preocupación, cuando estaban mal. Y esta es una característica de José que Dios le dio, porque Dios hizo que José fuera un líder donde quiera que José estaba, bajo el servicio de quien estuviera. En ese servicio José se distinguía como alguien que Dios utilizaba como líder. Y José estaba al tanto, los vio tristes. Y no solamente los vio tristes, sino que se interesó en ayudar a estas personas. Le dijo, en el versículo 7 dice, preguntó a esos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de la cárcel, ¿por qué vuestro semblante está triste hoy? ¿Qué le sucede? ¿Por qué tienen un semblante así? ¿Qué ha pasado? José no hacía esto.
como una persona curiosa, sino que estaba interesado en el bienestar de estas personas. Y estas personas así los reconocieron. Ellos dijeron, ellos dijeron porque los dos dijeron lo que le pasaba, pero eh, fue uno de ellos el primero en hablar. Vamos a seguir la lectura bíblica. Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo. Estos hombres estaban preocupados, ellos estaban también buscando solución al motivo de su preocupación, eran los sueños. Ellos buscaron quien les ayudara, pero en todas las personas que en la cárcel había y con quienes ellos habían tratado, no había quien interpretara los sueños. Dios les dice a través de José, porque estas palabras Dios las inspiró a José para que las dijera. También formaban parte del pensamiento de José en el deseo de ayudar a otras personas. Pero en el caso específico, cuando José pregunta y ellos le dicen de los sueños que tuvieron, José les dice, no son de Dios la interpretación, no son de Dios las interpretaciones. Si Dios da un sueño, si Dios está dando un mensaje a través de un sueño, Dios facilita la interpretación. Cuando José les pide que se lo cuenten y les habla de esta manera, el jefe de los coperos se animó a contarle a José su sueño. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Soñé que veía una vid delante de mí. Una vid es una mata de uvas. En la vid habían tres sarmientos, o sea, tres ramas. Y en la vid como que brotó, como que la vid brotó, arrojó sus flores y maduraron sus uvas. O sea que esas ramas tenían uvas. Y él vio en el sueño que las uvas brotaban, primero la flor que se ponen, después cuando crecen, hasta que el proceso de la maduración estuvo enseguida. Y sigue diciendo, y la copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y le daba la copa a Faraón. Ese fue el sueño que él tuvo. La mata de uva, los tres gajos, los gajos comienzan a parir desde el florecimiento hasta la maduración de la uva. Tenía la copa de Faraón en su mano, exprimía las uvas que les daban el jugo y él le daba ese jugo puro de la uva a Faraón. José le dijo, esta es su interpretación. En la historia de José vemos en este relato que hay una virtud más que Dios le dio a José, el de interpretar los sueños. Pero primero, José dijo algo. Dios es el que interpreta los sueños. José no se atribuyó a él una virtud para interpretar los sueños, sino que dijo que Dios da la interpretación a los sueños. Y en este caso, José reconoce que lo que él iba a hacer, la interpretación que él iba a dar, no era de él, sino que era Dios quien la estaba dando. Le estaba dando
el primer lugar a Dios. Así que José le dijo, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restituirá a tu puesto y le servirás la copa en la mano como solías cuando eras copero. Ya José lo dio como una cosa tan segura, tan hecha, que este copero iba a ser restituido en 3 días en su puesto. Y cuando él le dice la interpretación, entonces José pone su confianza en el copero. La confianza de José está en Dios, pero él la pone en el copero porque el copero iba a estar en comunicación, en relación con el jefe máximo, con el mismo faraón. Y entonces José pide que le ayude para él salir de la cárcel, porque él no había hecho nada, por lo cual debía estar preso. Eh, Vamos a ver cómo la Biblia habla de esto. Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Te ruego que seas bondadoso conmigo y me menciones a Faraón y me saques de esta casa, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y nada hice para que me encarcelaran. Cuando el jefe de los panaderos vio la respuesta que José le dio al jefe de los coperos, se animó y también le contó su sueño. Pero quiero volver otra vez o en otro tema. Voy a dedicar un tiempo para hablar de esta confianza que José puso en este copero. Vamos a seguir ahora con el otro sueño y con el jefe de los panaderos. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado para bien, le dijo, yo soñé que llevaba 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda la pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne. Los 2 sueños tendrían un cumplimiento en 3 días exactos. Los dos. En uno, el copero sería restituido. En el otro, el panadero sería colgado y moriría de esa manera y sería colgado, puesto como escarmiento y las aves se lo comerían, estando él colgado allí. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a esto en los versículos siguientes. Dice el versículo 20 y sigo leyendo así, al tercer día, que era su cumpleaños, Dios obró de esta manera. Dio estos sueños antes del cumpleaños de Faraón. Fueron el mismo día, con el mismo significado del periodo de tiempo, porque Dios lo dio en un momento significativo para Faraón. Faltaban 3 días para su cumpleaños. Se ve la mano de Dios dirigiendo todas estas cosas. Al tercer día, que era su cumpleaños, Faraón dio un banquete a todos sus servidores. Allí debió haber estado también Potifar, porque era servidor de Faraón. Y allí alzó la cabeza del jefe de los coperos
y la cabeza del jefe de los panaderos. O sea, se acordó de ellos y trató acerca de ellos. Alzar la cabeza no es que los levantó a los dos, sino que tomó decisión con respecto a los dos. Esas decisiones estuvieron de acuerdo a lo que se había investigado, a lo que estaba sucediendo. El caso fue que tomaron las decisiones de qué iba a pasar con estas personas que aparentemente estaban tratando de envenenar a Faraón, o alguno de ellos dos estaba tratando de envenenar al Faraón, de matarlo. Dice el versículo 21 hasta el 23, voy a leer. Restituyó a su oficio al jefe de los coperos, que volvió a servir la copa en la mano de Faraón, tal y como José lo había dicho en la interpretación del sueño, y mandó a ahorcar al jefe de los panaderos como lo había declarado José. José interpreta el sueño correctamente en todos los detalles, pero el jefe de los coperos se olvidó de José. Y José siguió en la cárcel, porque el hombre en quien él puso su esperanza se olvidó de él. Solo quiero analizar en este tema, en lo que me queda, que Dios sabe él lo que hace y sabe dirigir las cosas como quiere que se dirijan. Cuando nosotros en la Biblia estudiamos esta fase, este momento de la historia de José, vemos cómo José tiene que sufrir por causa del pecado, cómo José sufre injustamente, pero cómo se mantiene fiel y leal a Dios y también con los seres humanos con los cuales él se relacionaba. En este caso, Potifar y también el jefe de la cárcel, pero también que José era una persona que se interesaba en cuidar a los demás y hacerle bien, pero no era una persona política que decía las cosas buscando ganancias, no era una persona que dijera una cosa por la otra, decía la verdad tal y como era. José era alguien que defendía la verdad y la defendía hablando y diciendo la verdad. Se preocupaba en ayudar, pero a la hora de decir la verdad, la decía con cuidado porque él estaba representando a Dios. Él dijo, la interpretación es de Dios, díganmela. Y tal como Dios le enseñó, José dijo. Por eso también José era alguien confiable, no solo porque se cumpliera lo que decía, sino porque era fiel a Dios. Y el que es fiel a Dios siempre dice la verdad y siempre va a seguir la verdad. Hasta aquí llegamos con este tema. Vamos a continuar en el próximo. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también ellos puedan ser beneficiados y estos temas que estoy grabando puedan llegar a las personas, que es mi interés, que lleguen a las personas para que sean beneficiadas y sirvan para predicar el Evangelio de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.